Ya han pasado un par de semanas y la rabia y la ira se han calmado, ahora estoy relajado y creo que ya es momento de hablar de lo que está pasando, de este gran problema que es el cambio climático. Así que si quieres saber qué te voy a contar, ya sabes, vamos a ello. Yo soy Oliver y estás en mi canal de Fray Sulfato. Bueno, me he venido a dar un paseo por el monte, pasar tranquilo. Va a ser un vídeo diferente, voy a ser yo hablando, pero quiero contaros cosas muy importantes. Este año hemos sufrido dos huracanes muy potentes en Estados Unidos, además seguidos, uno detrás de otro, pero como está lejos, al otro lado del charco, como que no nos importa, no nos toca, ¿no? Bueno, pues les pasa a los estadounidenses, nos da igual. Pero un mes después hemos tenido una de las danas más brutales que ha habido en España. Se ha cebado con la Comunidad Valenciana, ha azotado con fuerza Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, cientos de muertos. Y esto ya nos pilla más cerca, esto ya nos asusta más y aunque no nos lo creemos porque es como una película, sí que nos toca. Y es importante que entendamos que tenemos un problema grave, que es el cambio climático. Y lo que quiero tratar hoy es sobre cómo se está intentando tapar esto, cómo hay un grupo de conspiranoicos que están haciendo verdaderos esfuerzos brutales para que esto no se difunda como es debido, se crean bulos, la gente se desinforma, los políticos atienden peticiones estúpidas, no actúan, se acosa a los divulgadores y al final muere gente. Entonces, como es un tema que toca a la salud y a la vida de las personas, creo que es muy importante hacer este tipo de vídeos. Voy a hablar de conspiraciones, voy a hablar de acoso, voy a hablar de cambio climático, de la Dana, pero antes he pedido ayuda. Mi compañero Fernando Valladares, supongo que todos le conoceréis, pues va a explicaros cómo se forma una Dana, va a hacer una pequeña reflexión y después yo os sigo contando todo el rollo, ¿vale? Os paso con él. Hola, soy Fernando Valladares, trabajo en el CSIC, soy profe de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos y hoy quería combinar con este amigo nuestro en su canal algunas reflexiones sobre las danas, sobre los fenómenos atmosféricos extremos y explicar, entender asuntos que son no ya solo complejos, sino que tienen dimensiones un poco tremendas. La dana además, pues tiene en este caso una dimensión de cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque siendo las danas, recordemos, una dana significa depresión aislada en niveles altos de la atmósfera. Es una bolsa de aire, normalmente un aire muy frío, que se separa de grandes de la circulación general de aire y va en niveles altos, cercanos a la estratosfera, a muchos miles de metros de altitud, moviéndose normalmente hacia zonas más al sur, zonas donde no es habitual ese aire tan frío, y es una bomba de relojería, porque cuando ese aire frío entre en contacto con un aire cálido y húmedo, procedente, por ejemplo, de un mar como el Mediterráneo, pues ya tenemos una tormenta tremenda. Bien, las danas, que también es sinónimo equivalente a la gota fría, es un fenómeno de toda la vida. De siempre ha habido danas. El problema es que el cambio climático está afectando a dos aspectos de la dana. Está afectando a la temperatura de los mares, especialmente el Mediterráneo, por ser un mar pequeño, se ha calentado mucho más y por tanto tenemos la energía almacenada en el Mediterráneo, tenemos ese calor que evapora agua y por tanto esa cantidad de agua que se va a poner en juego es mayor por esos mares recalentados, en este caso por un mar Mediterráneo que está a 30 grados muchas semanas al año, indicándonos una temperatura tropical, no una temperatura propia de un mar Mediterráneo. Eso es uno de los efectos del cambio climático. Otro efecto del cambio climático es que la corriente en chorro que circula en el planeta de oeste a este y que separa las zonas más al norte muy frías, las zonas árticas, boreales, muy frías, de las zonas templadas, como las que puede haber en Centro Europa o las que puede haber en América o en Asia,
pues esa corriente en chorro se desdibuja por efecto del cambio climático, ya no es tan fuerte y no separa tan netamente las zonas muy frías de las zonas más cálidas propias de las zonas templadas. Así que se aumentan las posibilidades de que estas vaguadas, estas ondulaciones, estos meandros en altitud que la corriente en chorro genera por no ser tan fuerte como solía ser, hace que grandes bolsas de aire frío puedan ir trasladándose hacia latitudes más templadas. Y aquí ya tenemos un cóctel amplificado por el cambio climático. Tenemos unos mares más calientes de lo normal y tenemos unas masas de aire frío muy grandes que se desprenden de forma pues un poco anómala. Cuando se encuentran las dos, el aire frío con el aire húmedo y cálido, pues ya tenemos la precipitación aumentada de récord como la de esta dana. ¿Que ha habido danas así en el pasado? Pues aproximadamente puede haber habido alguna, pero ahora estamos viendo que estas danas se repiten. Personalmente, permitidme una pequeña referencia, la segunda semana de noviembre, La Voz de Galicia me hizo una entrevista para que explicara estas cosas y sacaron en el titular un comentario que hice casi de manera, pues eso, muy personal e informal. Decía, yo me arriesgo, me apuesto mi sueldo a que antes de que acabe el invierno veremos más eventos de este tipo. Y claro, lo decía porque yo estaba viendo y lo que decía la EMET, lo que decían las agencias meteorológicas, lo que estábamos viendo desde hacía meses, que es en realidad un patrón que se observa en los últimos años por el cambio climático, que el mar Mediterráneo está extraordinariamente caliente y que tenemos ahí esa bomba de relojería que va a ir dando distintos eventos, no solamente el que ocurrió el 29 de octubre, sino daría más. Bueno, aquel comentario en La Voz de Galicia me ganó bastantes, en fin, críticas o bromas, o algunos que decían, pues llevas razón, es una forma coloquial de decirlo, pero en el fondo refleja esa incapacidad de los científicos ya para emplear otros lenguajes, ya no sabemos cómo explicar que el récord está ahí, ¿no? Que el riesgo es inminente. Bueno, pues a la semana siguiente, 4.000 desalojados en Málaga por una dana bastante importante, dana que también despertó otra alerta roja esa semana después de los grandes eventos, sobre todo en Valencia, en Cataluña, en Tarragona, etcétera. Así que acerté, y me gustaría estar equivocado, pero acerté porque es que casi es como de libro. Cuanto más energía pones en juego, pues más riesgo de que los eventos sean doblemente o triplemente catastróficos. Que no estamos preparados para este nuevo clima y que este clima, entre otras cosas, lo que va a traer consigo son danas de estas intensidades o similares o incluso alguna mayor. Es difícil decir cuándo, dónde, cómo va a ocurrir la próxima gran dana, pero estamos en una situación en la que esto va a ser habitual. Así que tenemos que mejorar nuestra respuesta, nuestra preparación y a medio largo plazo abordar el origen de todos estos problemas, que no es otro que el dichoso cambio climático que algunos negacionistas se afanan en cuestionar. Y que, una vez más, perdonadme que ponga como ejemplo, pues también me han atacado a mí, pero también como a otras y a otros comunicadores, científicos, periodistas, etcétera, que traemos estas malas noticias. Ojalá nos equivocáramos, ojalá estas noticias no fueran tan malas, pero el cambio climático está ahí y durante un tiempo va a seguir estando y lo mejor que podemos hacer es dejar de pelearnos y cuestionar la evidencia científica y tomar medidas en el corto plazo, entendiendo lo que pasa, en el medio plazo, mejorando la planificación territorial y las grandes estrategias, y en el largo plazo, a ver si por favor reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, que es un tremendo problema. Muchas gracias. Ya veis que uno de los factores clave para que se formen estos fenómenos es la temperatura del agua. Y llevamos 2 años con máximos históricos. Este año 2024, la temperatura media de la superficial de la cuenca del Mediterráneo ha sido de 28 grados. Hablamos de temperaturas tropicales. Pero es que ha habido picos de 32. Es una salvajada, es totalmente desproporcionado. En el Atlántico 3/4 de lo mismo. Llevamos 2 años de temperaturas brutales. Y ya sé que danas y huracanes ha habido siempre, llevan siglos o milenios ocurriendo, es algo que es natural y que ocurre de vez en cuando. El problema no es ese.
van a seguir ocurriendo. El problema es que aumentan su frecuencia y su poder destructivo. Ese es el verdadero problema y es donde afecta el cambio climático. El cambio climático no es el culpable de que haya huracanes. Por supuesto que no. Nadie lo dice. Es el culpable de que sean cada vez más frecuentes y más devastadores. 2 huracanes seguidos brutales en Estados Unidos. Esta dana de aquí, a la siguiente semana, 2 semanas después otra dana, como dijo Fernando. Esto no es normal. Estos días oye mucho eso de las conspiraciones, de las antenas HARP, de estos gurús que aunque son pocos, empiezan a decir sandeces, empiezan a compartir mucho en redes sociales, la bola se hace cada vez más y más grande y al final estas mentiras, estas estupideces llegan a un montón de gente que generalmente no las cree, pero hay otra gente que sí. Entonces, basta ya de jugar con la vida de las personas. No hay nada de malo en pensar diferente. Pensar diferente es maravilloso porque es lo que nos enriquece. Si todos pensásemos igual sería muy aburrido. Pero cuando nuestros pensamientos implican poner en riesgo la salud y la vida del resto de personas, lo siento mucho, pero es una línea que no hay que cruzar. No. Entonces, hay que parar a esta gente. Con los gurús de las conspiraciones no se puede hacer nada. Tampoco hay que enfrentarse a ellos. Hay que hacerles el vacío. Dejarles que digan lo que quieran, pero no hacerles bola. No contestarles, no intentar contradecirles, no atacarles. Nada, dejarles en paz. Esa gente vive de esto, vive del enfrentamiento, vive de la discusión. Entonces nos van a ganar siempre. Es gente que está preparada para discutir, para agredir, y entonces hay que hacerles el vacío por completo. Pero esta gente llega a mucha gente que simplemente pues no ha tenido educación ambiental o necesita creer en algo, está desencantado. Hay 1000 factores que pueden hacer que una persona caiga un poco en estos bulos, ¿no? A esa gente es con la que realmente podemos interactuar. Es gente que no es fanática, es gente que está buscando una respuesta y lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con estas personas es, digamos, como acompañarlas, darlas pequeñas píldoras de conocimiento para sembrar la duda. No hay que intentar convencerles de nada, porque cuando tú intentas convencer a alguien, reaccionas con el rechazo, te defiendes. Lo que hay que hacer es darles información para que ellos mismos se vayan creando pues su idea y vayan viendo realmente lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Tampoco hay que ridiculizarles, decirles, dices tonterías, estás loco. Eso no, porque también lo que hace es reforzar su pensamiento y sentir como que tú eres parte de esa conspiración. Tenemos que tratarles como cualquier otra persona, bien, y darles sembrar esa duda. Si tú no tienes capacidad porque no tienes conocimientos suficientes para rebatirle cualquier cosa, pues lo que puedes hacer, aquí hablo de la población en general, que tenemos mucho poder, es mandarle vídeos, artículos, infografías, publicaciones de divulgadores que lo expliquen, que den pruebas y que lo cuenten bien para que lo vea poco a poco y tampoco abrumar, porque eso también hace el efecto contrario, el rechazo, pero sí que poco a poco vayan viendo que hay respuestas mucho más sencillas y demostrables que nos estén haciendo una conspiración mundial, que nos quieran fumigar con los chemtrails para destruir las cosechas, o que Marruecos esté haciendo un ataque en la ionosfera para que nos llueva. Esas tonterías que no tienen ningún sentido. Así que si acompañamos a esta gente a la que está confundida y les vamos mostrando que la ciencia puede responder a la mayoría de las preguntas de una forma pues creíble, aportando pruebas, pues poco a poco esas personas irán abandonando esa parte de los bulos. El cambio climático es un problema real, que ha llegado para quedarse y al que tenemos que combatir y con el que tenemos que aprender a convivir, porque va a estar aquí. Puedes pensar que este cambio climático no es antropogénico, no está creado por el hombre, ya que nos han contado 1000 veces que hay ciclos naturales en los que la temperatura sube. Sí, es cierto, eso ocurre. El tema es que prácticamente siempre ocurre por aumento de gases de efecto invernadero, sean antropogénicos o naturales.
erupciones volcánicas o lo que sea. Así que si el aumento de gases de efecto invernadero hace que todo esto aumente, estaremos de acuerdo, sea este aumento antropogénico o natural, que seguir echando gases de efecto invernadero no es bueno, ¿verdad? Así que creas una cosa o creas la otra, es importante dejar de emitir estos gases. Es algo que tenemos que hacer entre todos, porque millones de personas mueren cada año en todo el mundo por el cambio climático directamente, ya sea por sequías, por lluvias torrenciales, huracanes, danas. Todo esto lo que hace es matar cada vez más y más gente. Y aquí tenemos suerte porque estamos en España. Y aquí nos toca de refilón, nos toca poquito. Pero nos va a tocar cada vez más. Pero la gente que vive en otros países, que sufre esto todos los años, esa gente lo está pasando fatal. Es normal que te afecte más el paro juvenil o la sanidad o la corrupción política. Son temas que son importantes, que nos afectan a todos también y son temas con los que hay que luchar. Pero es que estamos dejando de lado el tema que nos ocupa hoy, que es el cambio climático, que es tan importante o más, porque nos afecta también directamente a la vida. Lo dejamos un poco de lado porque como que es una cosa a largo plazo, como que no vemos el peligro todavía, pero es que ya está aquí. Así que lo que tenemos que intentar entre todos es luchar contra ello, aportar cada uno su granito de arena. Y aquí no te estoy diciendo que no vueles en avión, que vayas a trabajar en bici o que te hagas vegano. No hablo de eso. Esto de lo que va es de luchar contra la gente que promulga mentiras, bulos, que matan gente. Hay que hacer el vacío a estos gurús de la conspiración, hay que dejarles de lado, hay que acompañar a la gente que tiene dudas y enseñarles la realidad. Y eso podéis hacerlo entre todos. Tenéis el poder de aprovechar las redes sociales, que pueden hacer mucho mal, pero también pueden hacer mucho bien, para empezar a compartir este tipo de mensajes y que no solo se les oiga a ellos. Porque últimamente solo se escucha a los conspiranoicos. Se aprovechan de las redes sociales para llegar a muchísima gente, contar cosas que quieres oír, que te hacen enervar y claro que sí, hay que acabar con la casta política. Y entonces, pues claro, lo que tenéis que hacer es no dejaros embaucar y contraatacar de forma inteligente, compartiendo este tipo de mensajes de cualquiera para que llegue poco a poco a cada vez más y más gente y tengamos una educación ambiental a todos los niveles. Aprovechemos la era digital, estas herramientas que nos brinda la tecnología para que nuestro mensaje llegue más lejos. Y sobre todo, hay que dejar de dar voz a la gente que acosa a otros compañeros, a la gente que amenaza, a la gente que ataca directamente, porque esa gente tendría que estar en la cárcel, así os lo digo. Entonces, pues, os hago un llamamiento a todos vosotros para que compartáis, para que ayudéis a que estas bulos y conspiraciones desaparezcan poco a poco y, bueno, pues que no tengan el impacto tan negativo que estamos teniendo. No quiero entrar en política, creo que ya todos tenéis una opinión formada de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana hace un par de semanas y sabéis que parte de ese problema es porque los negacionistas han llegado a esferas políticas, no han actuado con premura, no han actuado de forma adecuada y eso ha provocado que muera mucha gente. Así que espero que os haya gustado este vídeo, contadme qué os ha parecido. Los comentarios van a estar abiertos siempre para que debatamos, como os he dicho, siempre con respeto, sin ridiculizar a nadie. Y lo de siempre, ya sabes, para qué sirve un biólogo.